Un cordial y caluroso saludo. Mi nombre es Angie Paola Quiroga Contreras y el día de hoy les voy a explicar las generalidades de la morfofisiología en producción animal, que corresponde a la tarea 2 de la unidad 1. La introducción: en este trabajo se busca integrar y relacionar las funciones de los diferentes sistemas orgánicos para considerar al organismo en su conjunto y su aplicación en la producción, además de lograr entender la relación que tiene el cuerpo del animal con el medio ambiente y su capacidad de adaptación como factor de impacto en los procesos productivos. Los objetivos es conocer la terminología anatómica, los planos topográficos y nombres de las partes exteriores de los animales de interés zootécnico y su utilidad en la producción animal, además de conocer los tejidos animales. Los términos usados en anatomía animal. Los más usados está la superficie dorsal, que es aquella que se ubica contrario al piso, que corresponde a la superficie que se ubica por encima del animal, va desde la cabeza hasta la cola, y en los miembros anteriores y posteriores se le denomina superficie dorsal, aquella que se ubica en la superficie anterior desde el carpo hacia abajo y desde el tarso hacia arriba. Este término nos ayuda a referirnos a la superficie de los animales. Está la superficie ventral, que es la que se encuentra hacia el vientre o cerca de él, que es la parte más cercana o la parte del cuerpo más cercana al piso. Se aplica en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y cola, pero no en los miembros o apéndices. Está la medial, que es todo lo que se ubica hacia el plano mediano o el centro del animal, también se conoce como el interno. El lateral, que es lo que se ubica lejos del plano mediano o también conocido como externo. El craneal es lo que está hacia la cabeza o cerca de ella, es lo más anterior del cuerpo, y en los miembros locomotores se aplica desde la base de la extremidad hasta los carpos o tarsos. Está el caudal, que es lo que se ubica hacia la cola del animal o cerca de ella. En los miembros locomotores se aplica desde la base de la extremidad hasta los carpos o tarsos. El rostral, que es lo que se ubica hacia la nariz o cerca, se aplica solo en la cabeza. Y está la superficie interna o interior, que es la que está cerca al centro o en dirección de este. La superficie externa o exterior, que está lejos del centro o de un órgano respectivo. Y la superficie axilar, que corresponde a la cara o superficie contraria o externa del dedo. Estos términos son de gran importancia en la zootecnia porque nos ayuda a indicar dónde se encuentran las partes de los animales mucho más fácil. Podemos decir, por ejemplo, que el fémur está próxima al caudal, que es lo que quiere decir que está cerca del vientre en la parte de arriba, y está caudal, que es cerca de la cola. Entonces lo podemos identificar mucho más fácil. Son de gran importancia, son términos que nos ayudan a ser más técnicos a la hora de hablar de las partes de los animales y poderlos identificar mejor. Los planos topográficos. Tenemos el plano mediano o medio, que es aquel que se traza cuando uno se ubica delante del animal o detrás de él, y se traza una línea real o imaginaria por todo el centro del cuerpo. Esto nos divide la cabeza, cuello y tronco del animal en dos partes iguales, izquierda y derecha. También es denominado plano medio o plano longitudinal. Por medio de este corte se puede decir anatómicamente que existen unos órganos que se ubican hacia el lado derecho y otros hacia el lado izquierdo. Cabe aclarar que acá nos referimos es al lado derecho del animal y no de la persona que lo está evaluando. El plano sagital es una visión real o imaginaria que se realiza igual que la anterior, pasando a través de la cabeza y cuello y tronco del animal, pero en forma paralela al plano mediano. Esto genera dos mitades, una derecha y otra izquierda, pero a diferencia del plano anterior, una de las dos partes es mayor que la otra. El plano transversal. En esta división real o imaginaria se logra contar
cortar transversalmente la cabeza, tronco o un miembro locomotor en forma perpendicular al plano mediano y por lo tanto el ángulo recto de 90 grados al eje longitudinal. Este plano transversal se puede realizar en uno de los dos lados del animal trazando una enfrente de arriba y hacia abajo. Para trazar una línea cuando estamos enfrente del animal de arriba hacia abajo. Este plano ayuda entonces origina dos partes, una anterior caudal y otra posterior. Una anterior una parte anterior craneal y otra posterior caudal. Eso nos sirve, por ejemplo, para decir anatómicamente que las vértebras cervicales se ubican hacia el lado craneal o anterior del cuerpo y que las vértebras lumbares están hacia la caudal posterior. Genera un lado proximal o distal en extremidades y un lado craneal o caudal en longitud. Y el lado más distal sería el lado dorsal y otro palmar o plantar. Tenemos el plano ventral, este se ubica cerca del vientre y es usado en cabeza, cuello y tronco. Como les dije anteriormente, estos planos nos ayudan a identificar mejor dónde están las partes del cuerpo anatómicamente para ser más técnicos y más concretos a la hora de identificar las partes. Es muy importante conocerlos en nuestra profesión. Aquí tenemos una imagen donde podemos encontrar los planos topográficos. Tenemos cuál es el dorsal, que es el de la cara. Tenemos el lateral, los planos dorsales, lo que es el caudal craneal, el transversal, el sagitario, el plano medio, el distal, los planos transversales. Las direcciones anatómicas. Tenemos la superficie dorsal que compete toda la superficie que se ubica por encima del animal, desde la cabeza hasta la cola. La lateral que se ubica lejos del plano mediano o lejos del centro del animal. El craneal, que es la zona ubicada a la cabeza o cerca de ella. El rostro está ubicado hacia la nariz y el medial está ubicada al plano medio o centro del animal. Esto es importante porque se utilizaba en la medicina para describir una postura de referencia estándar que se utiliza para describir la ubicación y la relación de las estructuras anatómicas del cuerpo del animal. Hay otros términos direccionales que es anterior, que significa que está frente o delante de algún órgano. El mediano, el medio, que ya lo expliqué ahorita, que está en la línea media del cuerpo. El medial, que fue el que expliqué ahorita, está cerca de la línea media, o sea, hacia la línea media. El lateral, alejado de la línea media. Y el superior, hacia la cabeza más alta, hacia la parte más alta de la cabeza. Y bueno, al conocer el funcionamiento del cuerpo animal, se puede diagnosticar y resolver problemas relacionados con la productividad. Por eso es importante conocer estas direcciones, porque nos permite ubicar mejor las partes de los animales. Nombres del exterior del bovino. Está la boca, no presenta dientes superiores ni caninos, presenta una almohadilla dental, por lo cual junto con los incisivos inferiores y los labios y la lengua presionan los alimentos. Eso es importante porque por ahí es por donde ella se alimenta, se nutre y bebe y pues se suplenta de alimentación. El morro, que está situado entre las fosas nasales, presenta un aspecto rectangular con o sin pigmentación según la raza. Esta parte del cuerpo de los animales es muy importante conocerla, especialmente en los bovinos,
porque nos ayuda a identificar cuando tienen enfermedades, fiebre interna por la resequedad que presenta. Ya que el morro es una parte del cuerpo del animal que debe permanecer humedecida. Los cuernos es una estructura ósea y de una vaina córnea resultado de la queratinización de la epidermis. Esta le ayuda al animal a defenderse, pero actualmente en los sistemas de producción se suelen retirar estos cuernos, ya que pues les ayudaban a ellos cuando estaban en sistema en libertad, pero pues actualmente están domesticados y pues es necesario que ya no los tengan para que no le causen daño a los cuidadores, a las personas que se encargan de cuidarlos. Está la cruz, que es entre el cuello, dorso, y comprende entre el cuello y el dorso, tiene como base ósea la apófisis espinosa de las vértebras dorsales hacia la quinta y sexta. La cruz, por ejemplo, en las razas bovinas, también se miden con la altura del sacro, la altura de la cadera, la amplitud entre los isquiones y la amplitud entre ileones. Eh, eh, Esto es para poder saber los animales con cierta edad y peso, qué medidas de alzadas pueden tener eh, para tener para poder correlacionarlas con la parte productiva de los animales, por ejemplo, la producción de leche, la fertilidad, el desempeño, la producción de carne. También se tiene en cuenta que en los animales se busca un prototipo y estas medidas ayudan a medir a los animales para saber qué tan lejos o qué tan cerca están de esos prototipos. Tenemos la espalda, que es la base ósea, limita con el cuello costillar y cruz y el encuentro entre cruz y encuentro con brazo. La espalda se caracteriza por ser constituida por una serie de huesos llamados vértebras, los cuales están diferenciados por segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro y coccygeal. Estos ayudan a dar soporte y equilibrio y distribución de fuerza del cuerpo de todo el ser vivo, de todo el animal. Tenemos la cadera, que abarca el cuello y la extremidad delantera. Qué pena que me equivoqué. La cadera es la que está en la parte de atrás, de cerca de la cola, se conforma por los huesos de la pelvis. Y bueno, seguimos con la ubre, es el órgano donde se produce y se acumula la leche constituida por 4 mamas. La ubre es una de las partes más importantes de los animales en la producción, especialmente en la producción de leche, y hay que tener mucho cuidado con ella, saber conocerla en los tipos de razas de los animales, que es muy diferente. Hay unas que tienen una ubre muy grande, hay otras con ubre pequeña, y es importante saber cuando tienen alguna enfermedad o anomalía para que no afecte el sistema de producción. El pecho es la parte frontal mediana de los bovinos debajo de la cabeza hasta las patas frontales. El pecho en los bovinos, especialmente en las vacas, alberga órganos importantes como el corazón, los pulmones y la parte del sistema digestivo. Además, proporciona soporte para la estructura del animal y es crucial para su movimiento y estabilidad. Seguimos con la papada, que es el pliegue colgante que hace la piel debajo del cuello. También es conocida como la barbilla y es un pliegue que está debajo de la mandíbula y contiene grasa. Ayuda a los animales a almacenar energía para periodos de escasez alimentaria, ya que la grasa pues aporta energía a los animales. Y también puede tener un papel en el control térmico y la protección durante peleas o golpes. Seguimos con el lomo, que es la parte anterior del dorso. Esta es una parte bastante importante y que se encuentra en la parte superior de los animales, está entre las costillas y las caderas,
Esta área es conocida por ser una fuente de cortes de carne de alta calidad, como el filete, el lomo y el solomillo, y estos cortes suelen ser tiernos y jugosos debido a la menor actividad muscular en esta región, que son muy importantes en la producción de carne. Seguimos con los nombres del exterior del equino. Está la cola, que tiene como base ósea las vértebras coxígeas y en ella se distinguen dos partes, maslo y cerdas o crines. La cola es una parte muy importante de los caballos porque, bueno, aparte de que es un material de adorno, es un adorno natural, este también ayuda a mantener alejados los insectos y moscas al agitarla y también puede comunicar emociones o señales a otros caballos en su entorno. Además, durante el invierno la cola le sirve como aislante térmico para proteger el trasero del caballo del frío. El tupe es un mechón de pelos más o menos largos y abundantes en la parte de la zona anterior de la nuca y caen sobre la frente. También se llama crin erizada o crin de caballo y sirve también como protección contra insectos y ayuda a regular la regulación de la temperatura y comunicar emociones. La frente tiene como base atómica los huesos frontales y parietal, encontrándose limitada superiormente por la nuca, inferiormente por la cara y lateralmente por las sienes, cuencas orbitales y ojos. Debe ser ancha y extensa y plana. La frente tiene funciones muy importantes en el animal, como la comunicación entre ellos, entre su misma especie, y les permite expresar, porque les permite expresar emociones a través del movimiento y posturas. Además, la frente sirve como una zona de sensibilidad táctil, permitiendo al caballo percibir su entorno y responder a estímulos externos. La boca es una cavidad que deja entre sí ambas mandíbulas y está integrada por los labios, las barreras y la lengua, el canal anterior que alojan la lengua, las encías, los dientes y el paladar, cuya forma guarda relación con la estructura de la cabeza. Esta parte del cuerpo de los animales, del caballo, es crucial para su alimentación, para la comunicación y manipulación de objetos. Les permite masticar, ingerir alimentos, comunicarse mediante expresiones faciales y tomar objetos como la renda cuando se montan, que pues, es muy importante porque de ahí es donde se controla el animal en los sistemas de producción equino, en los equinos que son de competencias o simplemente los equinos que son de labores del campo, de la ganadería, pues esta es una parte muy importante porque de ahí es donde se controla el animal con el freno que se les mete dentro de la boca. Los ojos son los órganos de la visión y ocupan las cavidades arbitrarias. Es una región par situada en las caras laterales de la cabeza y se encuentran limitadas por detrás de la frente y la cara. Por fuera de los carrillos, por arriba de los orbitales y la sien y por debajo de la cara. Los ojos de los caballos es una parte que les permite ver una amplia gama de colores y tiene una visión binocular limitada. Su excelente visión periférica les ayuda a detectar peligros, mientras suelen ser menos efectivos viendo objetos directamente delante de ellos. Tenemos la axilas o pliegues cutáneos de unión del miembro anterior por su cara interna en el tronco. También son llamadas alquiloglenas, que son muy importantes tanto para el caballo como para la producción animal, en el sentido de la movilidad. Por ejemplo, en todos los caballos que esencialmente se utilizan para correr y moverse, entonces son esenciales para el equilibrio y la estabilidad durante el movimiento, porque ayudan a absorber el impacto y proporcionan flexibilidad a las extremidades del caballo, pues al correr, saltar o moverse en terrenos irregulares. Tenemos la ubre, que es el órgano donde se produce y se acumula la leche construida por cuatro mamas. Aquí nuevamente me equivoqué, puesto que solo son dos. Eh,
Esta tiene la función principal de producir y almacenar la leche para alimentar a las crías que ofrecen o donde ofrecen los nutrientes necesarios para el desarrollo durante los primeros meses de vida. Aunque no hay sistemas de producción de leche de yegua, también se puede consumir para los humanos y es muy buena y recomendada en desórdenes metabólicos porque estimula la limpieza intestinal, problemas en el intestino grueso, problemas de digestión de gases, para pues subir defensas en casos de tratamientos de quimioterapia, en casos de impurezas de la piel, erupción e intolerancia. La leche de yegua es producida frecuentemente en zonas de Asia Central y se produce mediante la fermentación y es una bebida tradicional láctico alcohólica que se llama kumis. Seguimos con el costillar, que está situado detrás de la espalda y tiene como base ósea parte de las costillas y ha de ser ancho y arqueado, denominándose en tónel cuando se tiene igual anchura que profundidad y cerrado cuando es poco arqueado. Este es una parte muy importante, pues ya que brinda protección a órganos internos y contribuye a la movilidad y flexibilidad del torso durante el movimiento. El prepucio es el repliegue de la piel que protege y cubre la parte libre del pene y ha de ser lo suficientemente amplio. Esa tiene una función muy importante en la producción de quinos porque mantiene la humedad y lo protege el pene de agentes externos y ayuda a hacer la limpieza y la protección del órgano reproductor, que es el pene. Tenemos las bolsas, vuelven a los testículos, deben mostrarse finas en su constitución, suaves y flexibles, y generalmente se encuentran recubiertas de un vello fino. Son también llamadas escrotos y tienen una función muy importante en la producción porque ayuda a proteger a proteger y mantener la temperatura adecuada para la producción de esperma, además de permitir cierta movilidad para evitar el sobrecalentamiento de los testículos. En la parte izquierda podemos ver una imagen del caballo con las señales. En la parte de abajo ver los nombres de cada parte que se está señalando del caballo. Hay unas partes que ya fueron mencionadas, otros que no, como el barboquejo, que es la parte 8 que está debajo de la boca. Tenemos el vientre, la rodilla, la cuartilla, todas estas son partes muy importantes en el caballo y en la producción. Nombres del exterior del ovino. Está la boca, que los ovinos no poseen incisivos superiores, en su lugar se encuentra un rodete de encantario. Y pues es muy importante porque es por donde él se alimenta, él es principalmente la fuente de... Principalmente les permite masticar y triturar el pasto de otros alimentos. Además les ayuda en el proceso de rumia, donde regurgitan y vuelven a masticar el alimento para una digestión más completa. Tenemos el pecho, que se encuentra del cuello y la falda, conservando una importante porción de grasa. Es importante además de esto porque también protege órganos vitales muy importantes del animal, como el corazón, los pulmones, los, bueno, de los pulmones y además alguna raza, la conformación de la pechuga, que también se le llama hacia el pecho, es un criterio importante en la evaluación de la calidad de animal para propósitos de creencia y productividad. La cabeza se localiza a continuación del lomo y en situación craneal en su parte anterior y junto en la presa de paletilla. La cabeza comprende varios órganos de los animales, como lo que es la vista, la nariz, las orejas, y son importantes porque les permite alimentarse e interactuar con el entorno a través de la vista, el olfato y el oído, así como comunicarse con otros miembros del rebaño.
Seguimos con la papada, con la cadera, perdón, que es donde abarca el cuello y la extremidad delantera. Perdón, aquí me volví a equivocar porque esta es en la extremidad eh, caudal. Esta estructura es importante porque le permite el movimiento y el equilibrio y estabilidad al animal cuando corre, camina y salta y está compuesta por huesos, articulaciones y músculos que permite una amplia gama de movimientos facilitando su capacidad para el pastoreo, para escapar de depredadores y realizar diferentes actividades. La papada es un pliegue colgante que hace la piel bajo el cuello. También es una fuente de almacenamiento, también sirve para almacenar grasa. La papada también se llama borrego y esta grasa que se almacena ahí puede ser una reserva de energía que los ovinos utilizan en momentos de escasez alimentaria o durante periodos de alta demanda de energía, como lo son la reproducción o el crecimiento. Además, el crecimiento, además en alguna raza, la presencia de una papa grande predominante es un índice de que es una buena selección y es deseada para genética. El muslo es una base ósea del fémur y de los músculos isquiotibiales. Proporciona fuerza en la locomoción y el movimiento animal. Y aparte de esto, en el sistema de producción, en la industria alimentaria, el músculo del muslo es una fuente de carne magra y nutritiva. La pezuña son como las uñas que crecen continuamente y suelen alargarse demasiado. Cumplen una función muy importante porque son fundamentales para la movilidad y la capacidad de pastar. Ayudan a distribuir el peso del animal y proporcionan tracción al caminar, permitiéndoles desplazarse en terrenos baldíos y espesos. Además, las pezuñas sanas son esenciales para prevenir enfermedades y mantener la salud general del animal. El costado es la zona de las costillas. Además de proteger órganos internos como el corazón y los pulmones, también proporciona soporte a la estructura del cuerpo y donde se encuentran algunos músculos importantes para la respiración y el movimiento. Además, las costillas contribuyen a la expansión y contracción del pecho durante la respiración. El corvejón es la articulación que une la canilla con la parte inferior de la pierna en las patas posteriores, que comparándola con los humanos equivale al tobillo. Es ayudar a dar soporte del peso del animal y su movilidad, permitiéndoles correr, saltar y moverse con facilidad. Además de que es muy fundamental para mantener el equilibrio y la estabilidad mientras caminan o pastorean. El flanco es la porción lateral del tórax y el abdomen. Es una zona específica donde hay tejido muscular y graso y la grasa puede tener un valor comercial muy bueno en la producción de carne. Nombres del exterior del porcino. Los corvejones en las articulaciones que unen el tobillo y la pantorrilla del cerdo. Como lo mencionaba ahora rato, es ayuda a dar soporte y permite la movilidad. También permite la estabilidad al caminar, correr, soltar y ayudar soporte al peso del animal. Permite la flexión y la extensión. El rabo, la parte trasera del cerdo, suele ser consistente y cartilaginosa. Esta les ayuda a comunicarse, a mantener el equilibrio y también puede servir como herramienta para eliminar la suciedad o regular la temperatura. Además, el comportamiento de los cerdos puede reflejarse a través del movimiento y la posición de su cola. A pesar de todas estas funciones que tiene la cola, el rabo del cerdo, en los sistemas de producción, en las industrias de producción porcícola, es muy habitual que se le corte la cola a los cerdos. Esto es
la costumbre que tienen ellos de morderse entre ellos mismos, entre grupos, de morderse en la cola, lo que hace que pues se lastimen y que una cola ensangrentada que es más atractiva aún para los otros cerdos. Las orejas de estructura cartilaginosa ubicadas en la parte de la cabeza. Hablando otra vez del rabo, es importante aclarar que a pesar de que se corte, para que no sucedan estos casos de, 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 de incidencias con otros cerdos, hay que tener en cuenta que más adelante hay problemas, ¿no? El resultado de formación de neuromas que afectan el bienestar de los cerdos a un largo plazo. Pero como son sistemas de producción donde van a estar acompañados con muchos otros animales, otros cerdos, es mejor cortarlos. Seguimos con lo de las orejas. Estas ayudan en la regulación de la temperatura corporal, la comunicación a través de diferentes posturas y movimientos y también ofrecen protección contra insectos, objetos externos al cubrir los conductos auditivos. En los sistemas de producción porcícola, a las orejas de los cerdos se les hace algo llamado muescas, que consiste en hacer una serie de cortes sobre los bordes de la oreja. Esto ayuda a identificar la camada de un cerdo y, y dando a cada puerco un número de identidad único. El cadillo se ubica en las patas delanteras del animal en unión de dos huesos de la planta en la que se forma el codo del cerdo. También es conocida como pata de jamón y es una articulación importante que contiene huesos, músculos, tendones y tejido cognitivo. La principal función de esto es proporcionar soporte estructural y movilidad a las extremidades traseras del cerdo, permitiéndole actividades como caminar, correr y mantener el equilibrio. Además, el codillo tiene partes importantes de carne utilizadas en la gastronomía. Seguimos con la espalda, que es uno de los huesos que forma la columna vertebral de los animales vertebrados. Esto ayuda a la protección de órganos y soporte de la estructura del cuerpo. También aloja la médula espinal y los nervios de los cerdos y es un área de interés para la industria porcícola debido a los cortes de carne que se obtienen de esa región, como el lomo y las chuletas. Son de muy buena calidad. En la base del tórax es un hueso plano que se encuentra uniendo las costillas de uno y otro lado por parte del pecho del animal. Este juega un papel crucial en la función respiratoria porque contiene los pulmones y el corazón y proporciona un soporte estructural y espacio para la expansión pulmonar durante la respiración, además de que alberga importantes estructuras vasculares y nerviosas que son vitales para la circulación sanguínea y la transmisión de señales nerviosas hacia y desde el corazón a los pulmones y los pulmones. Tenemos las pezuñas, que es una uña muy desarrollada que cubre los dedos de los animales ungulados, los que apoyan el extremo de sus dedos para caminar. Ungulado significa que es de una sola uña. Perdón, ungulado significa que se apoya en las uñas. Normalmente todos los animales, esto mamíferos herbívoros son ungulados, como las vacas, los caballos, los cerdos, las cabras. Las pezuñas en los porcinos, al igual que otros animales, pues les proporcionan estabilidad y soporte al caminar. Ayudan a distribuir el peso del animal y a evitar que se resbalen o se lesionen al moverse sobre diferentes tipos de terreno. Además de que las pezuñas pueden utilizarse para excavar en busca de alimentos. La careta es la piel que cubre la cabeza del cerdo. Esta ayuda en la manipulación de los alimentos y en la búsqueda de comida, lo que les permite oler y explorar en su entorno. Y también desempeña un papel muy importante en la comunicación social entre ellos.
Además de que la careta en los cerdos actúa como una herramienta para acabar y buscar comida en el suelo. Es por eso que en los sistemas de producción o en las granjas donde se tienen porcinos, para la industria se les suele poner un alambre en la nariz para que no escarben otros cultivos como la yuca y pues que no hagan daños en la misma finca o en fincas vecinas. Y la cabeza se localiza a continuación del lomo en situación craneal en su parte anterior y junto a la presa de la paletilla. Esta, además de contener los órganos sensoriales como son los ojos, la nariz, la boca y los oídos, también alberga el cerebro, que controlándolo así, pues tiene funciones vitales del cuerpo. Además, la cabeza es clave en el proceso de alimentación, ya que contiene la boca y las estructuras asociadas para masticar y tragar los alimentos. Aquí creo que me comí una definición y es sobre el vientre, que es el abdomen, es muy voluminoso y tiene una enorme longitud de intestino delgado o grueso. Allí se encuentra el estómago, los intestinos y otros órganos digestivos. Es muy importante para la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos, además de que en las hembras preñadas, pues el vientre alberga y protege a los lechones en desarrollo. En la parte izquierda tenemos una figura del cerdo, de un porcino, con las partes donde vemos el rabo, eh, el lomo, las costillas, la cabeza, la oreja, la papada, el pecho, codillo y otras partes que no fueron mencionadas como el jamón, la paleta, el solomillo, que son muy importantes en la producción de carne porcícola. Igual que otras que sí fueron mencionadas, como son las pezuñas y la careta, y las orejas, son muy importantes, muy pedidas en las carnicerías para el consumo. Seguimos con los tejidos. Existen 4 tejidos principales, entre ellos está el tejido epitelial, el cognitivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Los epitelios, el tejido epitelial, cubren superficies corporales, tanto internas como externas, con la función de proteger. Sus células son geométricas, irregulares, poco modificadas y se encuentran unidas formando láminas. Este tejido recibe el nombre según donde se localice, por ejemplo, la epidermis es porque está localizada en la piel. Además los epitelios se nombran teniendo en cuenta el número de capas de sus células y la forma de las células, si tienen o no especializaciones en una superficie apical. A pesar de que estos no poseen vasos sanguíneos, pues se nutren, se alimentan de la sustancia intracelular del tejido que tiene abajo. El tejido conjuntivo o conectivo tienen en común que provienen de las células mesenquima embrionario. Su composición es muy común, pues todas presentan células, fibras y matrices extracelular, también llamadas sustancias. Como les venía diciendo, la composición es muy común, todos presentan células, fibras y matrices extracelular, también llamada sustancia fundamental. Existen varios tipos, están localizados en diferentes sitios del organismo, adaptados a funciones específicas, como lo son relleno, sostén y protección de órganos, defensa en forma de láminas con una gran resistencia a la tracción y almacenar grasas,
para su uso posterior de energía. El tejido muscular está formado por células que pueden contraerse, lo que le permite el movimiento de los animales, y las células son de origen mesodérmico, que son especializadas en contracción. Son largas y se llaman fibras musculares. Contienen actina y miosina. El tejido nervioso, este tejido se desarrolla a partir del ectodermo embrionario, conformado principalmente por dos tipos de células que son las neuronas y la glía, y su misión es recibir información del medio externo e interno, procesarla, desencadenar una respuesta, y también es responsable de controlar funciones como la respiración, la digestión, el bombeo de la sangre, el corazón, el controlar el sistema endocrino, etc. Acá tenemos un mapa conceptual de los tejidos animales, del tejido epitelial, que se divide en revestimiento y glandular sensorial, el tejido cognitivo conjuntivo, que se divide en dos, propiamente dicho y especializado. Propiamente dicho está compuesto por laxo, denso y otros como el mucoso, reticular y mesenquima. El denso está compuesto por otros que también a su vez se llaman irregular, elástico y regular. El especializado es donde están el músculo, el adiposo, el cartilaginoso y el óseo. El adiposo puede ser blando o pardo, el cartilaginoso es italano, elástico y fibrocartílago. Y el óseo es compacto o esponjoso. Está el tejido nervioso, que está compuesto por la neurona, y el tejido muscular, compuesto por el liso, cardíaco y estriado. Acá tenemos la clasificación de los epitelios de revestimiento. Pueden ser simples, pseudoestratificados y estratificados. Los simples son formados por una capa de células. Están los planos escamosos, los cúbicos, o los cilíndricos o los prismáticos. Los planos son células planas, más anchas que altas, formadas por una capa. Su delgadez permite un rápido intercambio de gases o líquidos, por ejemplo, en el interior de los vasos sanguíneos. Los cúbicos son células con un ancho similar a su alto, por ejemplo, en el revestimiento de los tubos colectores y los túbulos distrales de una médula renal. Y los cilíndricos o prismáticos son células más altas que anchas, por ejemplo, el epitelio de revestimiento de la médula renal o los conductos inferentes de los testículos. El pseudoestratificado es un epitelio simple con apariencia estratificado formado por una sola capa de células unida a la lámina basal, pero no todas llegan al extremo, con lo que se observan que hay dos filas de núcleos situados en distintas alturas. Y la superficie de las células que llegan al extremo apical presentan cilios o largas microvillosidades. Los estratificados forman un número variable de capas celulares. Las células de cada capa tienen formas diferentes y el nombre del epitelio se define según la forma de las células más superficiales, más hacia el lado apical. De los estratificados se dividen en cuatro: están los planos, los cúbicos, los cilíndricos y los de transición. Los planos hay queratinizados y no queratinizados. Los queratinizados son células superficiales, escamosas, muertas, sin núcleo y están llenas de queratina. Las etapas más profundas tienen células poligonales en etapas progresivas de queratinización y se localizan principalmente en la piel. Los no queratinizados es más delgado, con células superficiales planas y nucleadas, y también reciben el nombre de mucosa. Los cúbicos es un tejido muy raro y escaso, con dos o tres capas de células cubiertas. Los cilíndricos son capas superficiales cilíndricas y pueden tener cilios. Los de transición son células que lo cumplen experimentalmente, cambios de forma y posición según el estado de distensión o de contracción del órgano que revisa. Son propias de la vía renales que aparecen estratificados planos cuando la lámina epidemial está tensa y estratificados cúbicos cuando el epitelio esté disteñido. Los tejidos no queratinizados se localizan en partes como en la boca, la vagina, el esófago, y los cúbicos revisten los conductos de algunas glándulas saliviales y sudoríparas. Y los cilíndricos revisten los conductos mayores de algunas glándulas grandes. Seguimos con
Continuamos con el epitelio glandular, que es una glándula, está compuesta por una glándula en una asociación grande o incluso una sola aislada. La principal función de estas es la secreción y las glándulas se originan a partir de un epitelio de revestimiento durante su formación embriológica. Todas las células vivas son secretoras en mayor o menor medida para algunos, pero algunas están especializadas en esta función. La secreción es la liberación de sustancias por parte de las células al medio externo, extracelular, y estas sustancias tienen un propósito en la fisiología del organismo. Las células secretoras suelen asociarse para formar glándulas, aunque no siempre. Durante su formación embrionaria, un epitelio de revestimiento origina las glándulas, como yo lo mencioné anteriormente, y la función del cual sea el destino de sus productos de secreción se denomina exocrinas. Si el producto queda en el exterior del cuerpo, por ejemplo, la piel, y esto, y cuando el producto final queda por ejemplo, cuando queda en el torrente sanguíneo, en el espacio intracelular, se denominan endocrinas. Tenemos las exocrinas y las endocrinas. Las exocrinas, como ya mencioné ahorita, es cuando quedan, cuando quedan en el exterior del cuerpo. Son sustancias que producen, son glándulas que producen sustancias como el sudor, las lágrimas, la saliva y la leche y los jugos gástricos. Las células secretoras unicelulares se encuentran dispersas, aliadas, entre otras las células no secretoras del epitelio, como las células caliciformes. Eh, Forman grupos pequeños, no mayores a la altura del propio epitelio. El modo en el que estas células glandulares de las glándulas secretan sus productos pueden ser merocrina, apocrina y holocrina. Merocrina es el producto secretado por exocitosis. La apocrina, la secreción implica la rotura y liberación de la propia célula apical. Y la holocrina, el contenido interno de la célula se libera por rótula total de esta. El sistema el tejido endocrino, el sistema neuroendocrino difuso, está conformado por células intraepiteliales aisladas del resto de las células endocrinas. Se asocian en grupos formando glándulas endocrinas en torno a vasos sanguíneos. Las células secretoras forman folículos como la tiroides. Esos folículos sirven de reservorio para almacenar estructuralmente los productos de secreción que no van a ser liberados inmediatamente. Hay otras glándulas secretoras en algunos epitelios que secretan productos al anterior de los tejidos porque no llegan al torrente sanguíneo, sino que dichos productos se difunden a través de la matriz extracelular y actúan sobre células próximas, que se habla entonces de un tipo de secreción paracrina. Este tipo de secreción no es exclusiva de las células epiteliales. Hay epitelios glandulares cuyas células son prácticamente todas secretoras y que no conforman la estructura típica glandular. Por ejemplo, el epitelio de los plexos coroideos que se encuentran en los ventrículos del encéfalo. Continuamos con el tejido conectivo propiamente dicho, donde la célula típica es el fibroblasto, aunque se pueden encontrar muchos otros tipos. Este tejido está extendido por todo el cuerpo y rellena espacios entre órganos, por ejemplo, la piel y los músculos, y rodea los vasos sanguíneos, los nervios y a muchos otros órganos, como también forma los tendones, los ligamentos, la córnea y la dermis. Está dividido en tres, como lo había mencionado anteriormente: el laso, el denso y otros como el reticular, el mucoso y el mesenquimático. El laso es rico en células conectivas, pero pobre en fibras celulares que son delgadas y se disponen diseminadas. No posee una organización estructurada, sino células inmersas dispersas en una matriz extracelular abundante.
Aparece en todos los órganos, es el más, es el tejido más abundante y es flexible, aunque poco resistente a la tracción, forma el armazón de diversos órganos y permite el transporte de metabolitos. Desempeña un papel importante en la indicación de la estructura inflamatoria. Seguimos con el denso, que presenta dominancia de fibras de colágeno y elásticas, y la principal función del conectivo denso es contrarrestar tensiones mecánicas. El tejido irregular denso tiene fibras colágenas que tienen una red tridimensional, lo que le proporciona una gran resistencia a la tensión en todas las direcciones y se localiza en la parte profunda de la piel de la dermis y en las envolturas de los órganos. El regular son fibras colágenas agrupadas, forman una gran resistencia, una estructura de gran resistencia a la tensión y se encuentran en ligamentos y envolturas de articulaciones y algunas envolturas de órganos. El elástico se encuentra en la columna vertebral, uniendo las vértebras y permitiendo la movilidad de la columna, entre otros, donde actúan presiones desde adentro. El reticular está formado por fibras reticulares que forman una malla tridimensional estable. Se encuentra en la médula ósea, el vaso y ganglios linfáticos y sostén para células móviles, sirve de sostén para células móviles y es muy importante en la filtración de sangre. El tejido mucoso es con aspecto gelatinoso hidratado, con resistencia mecánica, abunda en el periodo embrionario y poco frecuente en adultos y se encuentra en regiones como la placa coriónica de la placenta. El mesenquimático está formado por células indiferenciadas o mesenquimáticas y matriz extracelular laxa. Es un tejido pasajero abundante en el embrión, pero que también aparece en la médula ósea, grasa y músculos de algunos animales adultos. Continuamos con el tejido cognitivo especializado. Que se divide en 4. El adiposo, el cartilaginoso, el sanguíneo y el óseo. El adiposo es conjuntivo especializado en almacenar energía en forma de lípidos. Predominan los adipocitos o células adiposas que pueden ser unicelulares o multicelulares. Las unicelulares son también las células llamadas también es conocido como el adiposo blanco, o la grasa blanca. Tiene una sola vesícula lípida que llena todo el citoplasma y desplaza el núcleo hacia la zona periférica. Están los multiloculares, que eso tiene muchas vesículas y forma el tejido, forma el adiposo pardo, que es muy frecuente en animales hibernantes y en los fetos por la cantidad de grasa que tiene. El cartilaginoso es semirrígido, es una variedad semirrígida del tejido cognitivo y su función es sostener. Reviste las superficies articulares y forma parte de las vías respiratorias. Sus elementos constituidos son la matriz extracelular, las fibras y las células cartilaginosas. Esta función se divide en el cartilaginoso se divide en 3, el hialino, el elástico y el fibroso. El hialino tiene gran cantidad de sustancia intracelular y pocas fibras de colágeno. Forma el tabique nasal, el esqueleto de los embriones, la laringe, tráquea, bronquios y extremo anterior de las costillas. El elástico predomina fibras elásticas y se encuentra en el pabellón articular, el cartílago, como se encuentra en el pabellón articular y el cartílago de la laringe. En el fibroso predominan las fibras colágenas y se encuentran los discos intervertebrales
y en el menisco del articular de la rodilla. El tejido conectivo sanguíneo es el único con matriz extracelular líquido y este líquido está en el interior de los vasos sanguíneos y del corazón y circulan por todo el organismo. Se clasifican en glóbulos rojos o glóbulos blancos y sus funciones es el transporte, la osmostasis, que es como el equilibrio del cuerpo, el calor y todo esto, la defensas y bueno, continuamos con el óseo. Es una variedad rígida del conectivo y sostiene las partes blandas del cuerpo y protege los órganos. Sirve como palanca para el agarre de los músculos y la generación de movimiento e interviene en la regulación de calcio y fósforo y su metabolismo. Contiene las células hematopoyéticas, que son las formadoras de las células sanguíneas, y se organizan de dos maneras diferentes: el tejido óseo esponjoso y el tejido óseo compacto. El tejido óseo esponjoso tiene mucha sustancia intracelular pero pocas fibras de colágeno. Forma el tabique nasal, el esqueleto de los embriones, la laringe, la tráquea, bronquios y el extremo anterior de las costillas. El tejido óseo compacto no posee cavidades vasculares, su matriz extracelular se ordena en láminas óseas, en el hueso osteónico, los vasos sanguíneos y nervios viajan por un canal denominado canal de Havers. Los canilículos se abren a los canales de Havers por donde viajan los vasos sanguíneos y desde donde vienen los osteocitos que obtienen los nutrientes. La osteogénesis es el proceso de formación del hueso. No es donde están las células que conforman el hueso, sino donde están. Hay que distinguir entre el origen celular de las células óseas y el modo de formación de un hueso. Existen dos tipos de tejido embrionario que participan en la osteogénesis, que es el mesodermo, que forma la mayor parte de los huesos, y la cresta neutral, que forma los huesos maximilares, nasales, malares y la mandíbula. Continuamos con el tejido muscular. Este tejido es responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos y está formado por células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. La capacidad contractil de estas células depende de la asociación entre filamentos de actina y filamentos formados por las proteínas motoras miocinas presentes en su citoesqueleto. Existen dos tipos perdón. También es denominado voluntario, es inervado por fibras nerviosas que parten del sistema central y están conectados a los huesos a través de los tendones. Este tejido está conectado a los huesos o a través de los tendones, a excepción de, por ejemplo, el ojo, la parte superior del esófago y la lengua. Las células se asocian entre sí para formar los fascículos musculares y estos se unen para formar el músculo esquelético y sus células son ramificadas y multinucleadas. El tejido cardíaco forma las paredes del corazón. Su misión es bombear sangre al corazón mediante la contracción de sus paredes y la mayor parte de su energía procede de la fosforilación oxidativa. Por eso, cuando se produce un corte en el suministro de oxígeno, se producen daños celulares rápidamente.
El tejido liso, también denominado involuntario o plano, se encuentra en estructuras corporales que no requieren movimientos voluntarios como el aparato digestivo, vías respiratorias, algunas glándulas, vesícula biliar, vejiga, urinaria, vasos sanguíneos y linfáticos, úteros y etc. Son células largas y fusiformes, presentando en ocasiones sus ramificaciones y poseen un solo núcleo. Están las multiunidades y las de unidad. Las de multiunidades, cada célula es independiente y cada una tiene su propia inervación y suelen estar aisladas unas de otras por tejido conectivo. Y las de unidad se disponen en láminas, entre las células existen uniones en hendidura que permiten que la inervación de unas pocas células provoque la contracción en sincronía de todo el grupo. Tenemos el tejido nervioso, por último. Este tejido se comunica con el cuerpo mediante señales eléctricas y unas moléculas denominadas neurotransmisores. Tienen una red de conexiones entre neuronas que reciben y envían información. Los estímulos internos o externos se convierten en lenguaje de las neuronas, corrientes eléctricas que viajan por sus membranas plasmáticas. Poseen una matriz celular donde abundan las glicoproteínas y su función es variada e intervienen en la migración celular, extensión de axones y la sinapsis, que es la formación y función de los puntos de comunicación entre las neuronas. Las meninges son las que separan el encéfalo y la médula espinal del cráneo y las vértebras. El tejido nervioso tiene dos estructuras, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es una zona rica en cuerpos celulares de neuronas, glía y sustancia gris y sustancia blanca. Estas neuronas se agrupan en capas como en la corteza en grupos denominados glúteos. Hay zonas donde abundan más de las dendrinas y de los axones denominados neuropóleos. El sistema nervioso periférico son haces de axones formados por ganglios y nervios y neuronas diseminadas por el organismo. El endotelio forma los capilares rodeando el endotelio están los pericios y la lámina basal, y la capa limitante de estrocitos es la que separa la lámina basal de las neuronas. Todo esto forma la barrera hematoencefálica y controla el trasiego de sustancias entre la sangre y el tejido nervioso, como lo podemos ver aquí en la imagen. Tenemos la lámina basal, el pericidio, la célula endotelial, los pies terminales, las uniones estrechas, y esa es la que forma la barrera hematoencefálica. El sistema nervioso tiene tres células que se pueden dividir en tres compartimientos: el soma o cuerpo celular, el aso y las prolongaciones o de árbol dendrico. Acá en la imagen podemos ver dónde están las dendritas o el árbol dendrico, el soma y el asón. El soma es donde se localiza el núcleo de la célula. El asón por donde viaja la información procesada hacia otras neuronas o células musculares. Y el árbol dendrico es el principal receptor de la información de una neurona y información que recibe de multitud de otras neuronas y de receptoras sensoriales. Integra dicha información y la dirige al cuerpo celular. Algunos conceptos que utilizamos son la isquemia, que es cuando las neuronas mueren tras unos minutos sin oxígeno. La sustancia gris son prolongaciones próximas compuestas por cuerpos celulares. Y la sustancia blanca son ricas en axones mielínicos y compuesta por fibras nerviosas. Y los ganglios son neuronas aisladas o agrupadas del sistema nervioso periférico. En la imagen de este lado, donde encontramos las cositas moraditas chiquiticas, es una imagen de la corteza cerebral de una rata
teñida con violeto de crecilio, donde se observan los cuerpos celulares de multitud de neuronas más grandes. Las glías son las más pequeñas y por último, y están organizadas en capas. Entonces podemos diferenciar las capas de las neuronas y las glías. Y acá abajo tenemos algunas imágenes también de lo que son los astrocitos, que son las figuras de la A, de la C y de la D, son los astrocitos localizados en el cerebro. La imagen B muestra la diferencia en tamaño entre una glía y una neurona. Y en la imagen E aparecen células gliales de Bergman localizadas en la corteza cerebelosa. Las conclusiones. Con lo visto anteriormente podemos inferir que los términos anatómicos, los planos y las direcciones anatómicas son referencias especiales que sirven para describir o entender los diferentes tejidos, órganos y sistemas y relación que hay entre ellos. Podemos decir que por medio de este documento se dio a conocer algunas partes del cuerpo de animales que son de interés zootécnico, como los bovinos, los porcinos, equinos y ovinos, y se comprendió cómo se integran los tejidos al organismo y sus funciones. Por último, tenemos las referencias y muchísimas gracias por su atención.